algunas prácticas, ¿verdad? Pero realmente es una bacteria que nosotros nos comemos. Entendamos de dónde viene. Campylobacter jejuni es una bacteria que se encuentra en aves y en algunos animales, pero que a ellos no les hace ningún daño. Pero que nosotros, al consumir, por ejemplo, alimentos mal cocinados, que usted sabe que Campylobacter jejuni, por ejemplo, muere arriba de 55 grados Celsius, ¿verdad? Pero no sé si recuerda alguna época de su vida que de repente un pedazo de pollo se abre y está medio rojo en el centro, ¿verdad? Claro. O está medio crudo. Bueno, eso es peligrosísimo, porque podría tener esta bacteria que se llama Campylobacter jejuni. Ahora bien, va a depender de qué le produzca a usted de varios factores, ¿verdad? Una es la cantidad que usted coma, que usted ingiera. Dos, su sistema inmunológico, como en cualquier enfermedad. Cuando usted la ingiere, lo que va a pasar es que lo primero que le va a afectar va a ser el intestino delgado, el intestino grueso. Y este invasor tiene un flagelo, o sea, tiene un como pelito, que le permite adherirse a donde se fijó, pero también puede moverse hacia otros lugares. Normalmente, el ácido del estómago lo va a destruir. Eso es en condiciones normales. Lo va a destruir, o bien, ustedes depende si consumió mucho, va a tener algunos síntomas en un periodo de 5 a 7 días, ¿verdad? Y estos síntomas se van a deber a unas toxinas que tira este flagelo, ¿verdad? Y básicamente usted va a tener diarrea. Esa diarrea puede ser acuosa, puede ser abundante. Por este flagelo que se penetra, ¿verdad?, dentro del intestino, podría tener sangre la diarrea, o podría ser purulenta, significa que tuviera pus, ¿verdad? Lógicamente, como el cuerpo se va a defender y va a generar pues los anticuerpos para poder defenderse, pues hay un periodo normal de fiebre, va a haber dolor de cabeza. Como usted está teniendo vómitos y diarrea, se va a deshidratar y podría tener una pérdida de peso, ¿sí? La enfermedad podría llegar hasta ese punto en la mayoría de las personas. Ahora bien, si su sistema inmunológico está deprimido o tiene otra vulnerabilidad, ¿verdad? Cuando hablábamos de COVID, ¿verdad?, que uno tenía, por ejemplo, no sé, una enfermedad cardíaca, una diabetes, un cáncer, cualquier cosa, una desnutrición. Entonces este flagelo le permite que se podría ir o al riñón, o al hígado, o al páncreas. Muchas veces se va a las articulaciones, y de hecho está descrito que produce una artritis reactiva, decimos nosotros. Y en determinado momento, si esto continúa, pues sí puede haber un shock séptico, o bien hoy hay una desmielinización, que es lo que nosotros llamamos síndrome de Guillain-Barré. Claro, no es únicamente por esto el síndrome de Guillain-Barré, hay otras enfermedades que hay que descartar, pero ahorita, con lo que nosotros vimos, por ejemplo, en el brote, muchas de las muestras de los pacientes que llegaron tenían Campylobacter jejuni, lo cual se atribuye a que esta podría ser una de las causas. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Pues bueno, ya es una parálisis flácida ascendente que inicia entonces con un hormigueo en las manos, debilidad, por ejemplo, en los miembros inferiores, y como va en aumento, entonces el peligro que tiene es que podría entonces parar el sistema respiratorio, y ese paciente pues necesita entubarse. Pero eso le pasa únicamente a un 5% de la población que consumió estos alimentos mal cocinados, ¿verdad? No sé si vamos bien hasta ahí. Totalmente, doctor, totalmente. Yo quisiera preguntarle, doctor, durante la pandemia hablamos acerca de que las autoridades del Ministerio de Salud habían mejorado sustancialmente sus capacidades para poder tener detección de enfermedades. ¿Por qué nos está costando tanto determinar qué es lo que está pasando, doctor? Mire, yo no diría yo creo que aquí hay dos factores, Juan Carlos. El primero es, nosotros podemos tener métodos para detección. O sea, el paciente que llega con el síndrome de Guillain-Barré va a ser tratado y pues lamentablemente son este 5%, ¿verdad? Los pacientes que empezaron a presentar síntomas con un diagnóstico oportuno, se les hizo pruebas, por ejemplo, y se comprobó el Campylobacter jejuni. Yo no creo que tengamos problemas en la capacidad de reacción.
Los problemas que tenemos, Juan Carlos, son los problemas que estas enfermedades nuevamente son de países en desarrollo. ¿Por qué? Porque la gente que le está vendiendo a usted estos alimentos, la mayoría está en la calle, no tienen dónde lavarse las manos, de plano les dan ganas de ir al baño, ¿verdad? ¿Dónde van? ¿Dónde se lavan las manos? ¿Cuáles son los utensilios que están utilizando para procesar estos alimentos? Y le voy a decir algo que a mí realmente me ha impresionado en estos últimos días, y estoy hablando hasta de un nivel educativo alto. Usted ha oído que esta enfermedad, ellos hablan de la contaminación cruzada, y todos lo hablan, ¿verdad? Pero pocos lo entienden. Contaminación cruzada no es un término que únicamente se usa en restaurantes. Contaminación cruzada la deberíamos de saber todos, y le voy a explicar. Claro. Si usted, por ejemplo, estos vendedores, mire, parten el pollo tal vez en la misma carreta donde ellos están, o si tienen tablas, si llegan a tabla tienen una, y usted en realidad en una cocina debería de tener varias tablas, y hasta por colores. Por ejemplo, hay una tabla blanca que se utiliza únicamente para aves. Hay una tabla roja, por ejemplo, que se utiliza únicamente para carnes rojas. Y hay una tabla verde que se utiliza, por ejemplo, para verduras. Si usted solo está utilizando una tabla, y supóngase que está cortando un pollo, y el pollo, como le expliqué, normalmente podría tener Campylobacter jejuni porque a ellos no les hace nada, y usted no desinfecta bien esa tabla y luego ahí parte un pepino, el tomate y hace la ensalada, ahí contaminó esos alimentos. Y nuevamente la gente que adquiera esos alimentos, pues ahí ya va el Campylobacter jejuni, que dependiendo de la cantidad que ingiera o de su sistema inmunológico puede llegar a un caso grave como este. Ahora bien, doctor, parte de la confusión que está generando en la población es que no se sabe exactamente cuál es el origen de la enfermedad. Usted nos habla de alimentos contaminados, pero eso es muy genérico, eso es muy amplio. Sí, lo que pasa es que si usted, por ejemplo, tiene a un paciente también y el paciente contamina, por ejemplo, agua, podría producirse por agua. Es por eso que todo lo que están haciendo está bien, ¿verdad? O sea, están descartando con los de las personas del MA que no vaya a ser una infección por aves. Pero eso está descartado. Ya vio que tomaron muestras y que pues no es una enfermedad que esté transmitida de esa manera. A mí me llamó la atención que lamentablemente pararon la feria de Suchitepeques un poco tarde, ¿verdad? Porque ya sabiendo que habían casos y todo, eso era lo primero que había que suspender, porque toda la literatura dice que esto es en base a alimentos contaminados o agua. Mi impresión es que ya se tiene una... ¿te recuerdas, el doctor Asturias salió en los primeros días y no de una forma anticipada hablando de Campylobacter jejuni, ¿verdad? No sé cuál sea si usted se da cuenta, todas las indicaciones, por ejemplo, para prevención hablan: cocine bien sus alimentos y la higiene. O sea, sí sabemos con exactitud que esto es. Lo que sí es que hace falta tener una mejor vigilancia de enfermedad diarreica, por ejemplo. Yo montaría un sistema de vigilancia de enfermedad diarreica en estos departamentos, porque el foco, si usted se da cuenta, es Suchitepeques, y todos los pacientes que han tenido la enfermedad han tenido contacto o han viajado a Suchitepeques, pero no hay casos, por ejemplo, aislados en otro departamento que no tengan ese nexo. Para ver que no tengan Campylobacter jejuni, para ver que no haya esa transmisión ano-mano-boca, hablamos nosotros. Me refiero a que no me limpié bien, lo llegué a cocinar, lo transmití a otra persona y esta persona, loteriazo, es la persona inmunosuprimida y es la que va a llegar a un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer y qué está diciendo el Ministerio de Salud? Creo que tiene que tener dos acciones muy importantes. La primera, política, ¿verdad? La primera es, todos sabemos que nuestros meseros y cocineros, que no tienen tiempo, llegan a un puesto de salud, pagan y les dan la tarjeta de alimentos. Tenemos que hacer como hacen los restaurantes buenos, ¿verdad? Se recuerda que mandan a una persona como incógnita, come y luego hace un reporte. ¿Qué tienen que hacer ellos? Manden a personas incógnitas a decir que son meseros o que son cocineros, a ver si les venden las tarjetas de salud y compongan ese factor. Punto número 1. Segundo, supervisar a las personas que venden alimentos, en la calle especialmente. Y lo más importante para la población, no alarmarse y seguir las 10 reglas de oro. Comprar alimentos que estén frescos y limpios, lavar bien las verduras y las frutas con agua,
hervir el agua para tomar y preparar los alimentos, evitar esa contaminación cruzada, que se entienda que es la mezcla de alimentos crudos con cocidos, ¿verdad? Lavarse bien las manos para cocinar, antes de comer, después de ir al baño, si cambió al bebé, lavarse bien las manos, que saque suficiente espuma, asegurar que los alimentos estén bien cocidos, consumir solo alimentos bien cocidos, desinfectar con cloro si solo tiene una tabla, por ejemplo, esa tabla o esa superficie donde usted cocinó, y guardar adecuadamente los alimentos, ¿verdad? No dejarlos afuera y taparlos para que no tengan contacto con roedores, con moscas. En resumen, esto es lo que por el momento tenemos que hacer, Juan Carlos. No es algo que tengamos que alarmarnos y que es algo novedoso, es higiene, es buenas prácticas higiénicas y de alimentación y de cocimiento de alimentos. Hablando de esas buenas prácticas higiénicas, doctor Mendoza, ¿cuán importante es tomar en cuenta que si un alimento se descongeló no se puede volver a congelar, por ejemplo? Bueno, es relativo porque los cambios de temperatura podrían producir activación de bacterias, ¿verdad? Pero si usted, por ejemplo, hierve nuevamente estos alimentos arriba de 65 grados, no hay ninguno, por ejemplo, que pueda sobrevivir. No hay bacterias que puedan sobrevivir. En ese caso, ¿verdad? Lo que sí es que no es aconsejable esa congelación y descongelación constante, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, hay alimentos que usted solo los utiliza, por ejemplo, y que no vale ni siquiera la pena congelarlos, ¿verdad? Es mejor desecharlos. Lo que pasa, y volvemos al punto, Verónica, es que somos un país pobre, ¿verdad? Un país que está acostumbrado a que todo lo que sobró lo guardamos, ¿verdad? Y es el alimento que van a tener los niños para dentro de 2 días, ¿verdad? Doctor, en este tipo de causas fundamentales, ¿cuánto debemos de avanzar en este tipo de elementos? Me refiero a agua limpia 24/7, 365, sistemas de saneamiento, el sistemas de tratamiento de agua para nuestros mantos y nuestros cuerpos de agua. Esa es una de las grandes tareas pendientes, ¿no? Claro, yo diría que es la tarea principal, Juan Carlos, y yo siempre digo que algo así como los japoneses, ¿verdad? Cualquier debilidad es una oportunidad. Ahorita es donde todos estos líderes deberían de reunirse y exigir, por ejemplo, que el departamento empiece a tener agua potable, ¿verdad? Que el gobierno los apoye. Recuérdese que estamos muy cerca de lugares de turismo y que nos puedan impactar increíblemente, ¿verdad? Porque la gente ahorita solo dice, hay una enfermedad de Guillain-Barré, pero no conoce, por ejemplo, que es por saneamiento, que es por alimentos mal cocinados, podrían hasta dejar de venir. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Invertir en mejorar las infraestructuras de agua de los municipios, de todos los departamentos, le diría yo, y con eso vamos a tener un impacto directo sobre las enfermedades. Cambiar a alguien que está en un departamento, por ejemplo, es una cosa realmente política, como decir, estamos haciendo algunas cosas, ¿verdad? Yo conozco a los doctores de ahí, todos tienen muchísima experiencia, ¿verdad? Inclusive el doctor que va a llegar nuevo, pues es de la misma camada, saben perfectamente qué hacer, pero ellos no tienen control con el agua que no está potable en los departamentos, ¿verdad? Entonces hay que ser realista. Doctor, riesgos reales de que esta enfermedad salga de esta área que ya ha sido previamente identificada por el Ministerio de Salud. Y le comento, soy Beatriz Colmenares, no soy Verónica. Perdón, Beatriz. No tenga pena, doctor, solamente para que quede claro. Pero sí quería preguntarle sobre si se puede salir de esta área que ya ha sido delimitada por el Ministerio de Salud. Por el momento, en este brote, todos han tenido un nexo que han llegado a este departamento. Si toda la gente sigue cociendo bien sus alimentos, yo le diría que ninguna, ¿verdad? Por eso le digo yo que no es algo que debería de alarmar más de la cuenta, ¿verdad? Es algo que llama la atención, lógicamente, tristemente hubo defunciones, ¿verdad? Pero es algo que no es algo que tengamos que atormentarnos, que tengamos que dar una señal para otro país, no, nada de eso. ¿Habremos llegado ya al pico de la enfermedad, doctor? Yo diría que sí, yo diría que la gente, he estado leyendo algunas buenas acciones que está haciendo el ministerio, por ejemplo, en educación a los niños, que usted sabe que son los que más transmiten toda esta información, llegan a la familia a hablar de los alimentos bien cocidos, bien tratados,
Hay temas que no sé por qué no los tratan, como este de la contaminación cruzada, quizás porque saben que hasta los van a ofender, que solo tienen una tablita, ¿verdad? Pero estas personas tienen que saber esto, ¿verdad? De no cruzar los alimentos crudos con las verduras, por ejemplo, y abstenerse de comer en la calle hasta que haya una mejor vigilancia de que asegure que estos alimentos van a estar bien cocinados y listos como para poderlos vender a los clientes. Doctor, hay cosas que están en manos de la gente, me refiero a la higiene. Esa es una de esas tareas de la que nunca debemos de cansarnos, ¿no? Me refiero al lavado de manos, a las buenas prácticas de higiene luego de ir al baño, de cambiar a un bebé. Ese tipo de prácticas nos sirve prácticamente para reducir una enorme mayoría de las enfermedades que afectan a nuestro pueblo, ¿no? Claro que sí, Juan Carlos. De hecho, por ejemplo, esta semana pasada acabo de tratar a una paciente adulta, ¿verdad? Pero como a todos se le apareció una su piñita de estas de la calle, pero el vendedor yo estoy seguro que no tiene ni un baño, ni dónde lavarse las manos, y ahí parte y se lava las manos con la misma fruta, y terminó con una hepatitis A, ¿verdad? Una enfermedad de 3 meses de evolución. ¿Por qué? Por saneamiento, ¿verdad? Entonces, esta es una enfermedad, ojalá solo hubiera sido una gastroenteritis, pero si hubiera sido una persona vulnerable también podría ser uno de estos casos de síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré y la posibilidad de que ya esté contenido. Doctor, hablemos de la posibilidad de que haya más fallecidos. ¿Usted cómo le ve? Creo que en ese sentido también ya superamos la peor parte. Sí, yo espero que ya no, Beatriz. Yo espero que con los planes educativos que se están haciendo, con los cultivos, con la delimitación y la alarma que se generó con las personas, con la suspensión inclusive de la feria, yo esperaría que no. Esta es una enfermedad, por ejemplo, que tiene un periodo de incubación de 1 o 2 semanas hacia atrás, y entonces yo trato de ser optimista y pensar que definitivamente la gente le está calando, está hirviendo el agua, está tratando de consumir alimentos cocinados. De hecho, el pollo, por ejemplo, lo que se aconseja es cózalo antes, o sea, hiérvalo antes, que se cocine antes, y luego, si usted lo quiere hacer frito, de acuerdo, condiméntelo y lo pone a freír, pero que este pollo esté totalmente cocido. Ya sabemos que viene de las aves, por ejemplo, que normalmente está con ellos, pero a ellos no les produce enfermedad. Doctor, no sabe cuánto le agradecemos el siempre estar dispuesto a charlar con nosotros. Mis saludos y mis mejores deseos para usted, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, el doctor Mendoza. Así es, con el